Hola, profe. Hola. ¿Quieres que te ayude con el tema del audio y demás? Sí, fíjate a ver cómo está puesta, no sé, pues no lo usé ahora. Mira, tenés que ir a la parte de participantes. Bueno, cuando apretás ahí, busca mi nombre, que es Rosela Pacetti. Sí, ¿Entraste? Perfecto. sí, ahí dice mute o more. Bueno, poné donde dice more y debería decirte designar como anfitrión o algo parecido. Ask to start video, make host, allow record, rename, path ¿Qué dice? waiting room y remove, dice. La segunda opción, la que dice host. Make host, Esa. ahí fíjate. A ver, ahí está, perfecto. Bueno, yo ahora un ratito los voy silenciando todos. Así podés dar clase tranquila, ¿vale? Bueno. ¿Qué villero es eso? Bueno, ahí silencié a todos, así que no debería haber ningún problema con el audio. Pero eso lo voy a ir manejando, así que cualquier cosa después lo vamos viendo, ¿sí? Bueno, cómo no. Perfecto. Ya están todos, los que están todos, arriba que dice participantes 32, esos son los únicos que hay. A ver, ahora 34. Ahí admití a dos más que se están uniendo. Ahí está, 34, sí. Bueno, ¿ya puedo comenzar? Sí, 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 cuando quieras. Bueno, buenas tardes, yo soy Marcela Villegas, integrante de la Comisión 2 de la Cátedra de Elementos de Actuación Profesional para los que siguen el Plan Viejo y de la Cátedra de Teoría General del Proceso para los que se cambiaron al nuevo plan o que ya han ingresado ya con el nuevo plan. Estamos haciendo algunas clases por Zoom, una nueva herramienta, atento a la situación de pandemia en que estamos todos, así que bueno, trataremos de que sea lo mejor posible para todos. Vamos a comenzar a hablar de algunas cuestiones de la unidad 2. Vamos a comenzar hablando, hacer una síntesis de qué es jurisdicción y qué es competencia para que se den cuenta, o por lo menos lo diferencien,
si bien vamos a ver que en el fondo podría decirse son lo mismo, tienen algunas diferencias. La palabra jurisdicción lo van a encontrar en los libros y nosotros también hablando de distintas formas, con distintas acepciones. Así que tengan en cuenta cuando vean la palabra dentro del marco de qué está puesto la palabra jurisdicción. Etimológicamente viene del latín iuris dictio, que quiere decir el derecho. Lo van a ver también en jurisdicción como lugar del territorio donde se tiene poder, donde o sea, algunos lo ven como territorio, pero nosotros técnicamente o en este momento lo estamos viendo desde el punto de vista que es el deber, el poder deber de uno de los órganos del Estado, en este caso el Poder Judicial, para resolver los conflictos de intereses entre el Estado y los particulares o entre los particulares entre sí. Es decir, y de ahí viene el concepto de función jurisdiccional, es decir, uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, es el que ejerce esa función jurisdiccional a través del juez, donde se plasma, en el caso concreto, cuando dicta una sentencia. Ahí vemos, podemos decir, plasmado la función jurisdiccional, es donde el juez resuelve una cuestión que fue puesta por las partes para que el juez resolviera, y el juez lo resuelve en función del poder que le otorga el Estado una vez que es seleccionado juez y que es elegido y acepta el cargo para desempeñar su función jurisdiccional. Entonces, desde este punto de vista de la función jurisdiccional, del poder deber que tiene el juez para resolver los conflictos de intereses entre particulares o entre particulares y el Estado, en principio con ese concepto podríamos decir que todos los jueces tienen jurisdicción, y eso es cierto, porque todos los jueces están, desde el momento en que juran y son designados jueces, tienen la potestad de resolver los conflictos que lleguen a su despacho. Ahora bien, ustedes habrán escuchado que todos los jueces tienen una oración que dice que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Eso es así porque, obviamente, la competencia es una parte de la jurisdicción. También lo podemos tener como, entiendo una idea que es género y especie. La jurisdicción es el género, es el todo, y la competencia es una parte o la especie. ¿Qué quiere decir? Que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Y el hecho de que no tenga competencia no quiere decir que no tenga jurisdicción. El juez que es incompetente no tiene competencias, pero tiene jurisdicción. Es decir, el juez siempre puede resolver un conflicto. Lo que pasa que para el funcionamiento, en un primer momento, cuando se crea el Poder Judicial, todos lo coincidía la actividad o el concepto de jurisdicción e incompetencia. ¿Por qué? Porque no había división de trabajo, no había división territorial, no había muchas cosas por la situación cuando se crea el Poder Judicial, que era muy chico. Entonces, cuando recién se crea cualquier sistema judicial, y en este caso el argentino, coincide el concepto, porque el juez tiene jurisdicción y competencia. Pero obviamente ningún poder judicial en un país existe con un solo juez. Si hubiera un solo juez para resolver todo, estoy diciendo una pavada, pero es para que entiendan, si hubiera un solo juez, en ese juez coincidiría el concepto de jurisdicción y de competencia, porque no hay división de trabajo, entonces el concepto es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Con la división de trabajo y la especialización, los distintos ordenamientos judiciales, recuerden cuando veamos o cualquier tema, en este caso la organización del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Ley 5827, se establecen la cantidad de jueces que hay en la provincia de Buenos Aires.
así las demás provincias, ciudad autónoma y el Poder Judicial de la Nación o federal. Entonces, nosotros recuerden que siempre vamos a hablar, si bien hacemos la distinción con nacional o federal, estamos hablando del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Recuerde que, que el Poder Judicial viene del artículo 5 de la Constitución de la Nación, donde establece que las provincias regularán para sí, entre otras cosas, dice la administración de justicia, dice la escuela municipal, la autonomía de las municipalidades y la administración de justicia. De esta cláusula constitucional es donde las provincias crean sus constituciones y dentro de sus constituciones organizan y establecen el poder judicial de cada provincia. Entonces nosotros, en base a la Constitución Nacional y nuestra Constitución Provincial, y luego las leyes que establecen la organización judicial, tenemos creado nuestro Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Profe, ¿Sí? profe, Sí. no sé si vio el chat, porque hay compañeros que están esperando. Ay, no, yo... No hay nadie esperando, ya los acepté a todos. Es imposible porque no hay nadie esperando. No sé Están... quién. Acá Los cuántos temas- tenés, no hay 44 yo adentro. Sí, no hay nadie esperando, así que no se preocupen. Yo igual estoy atenta a todo eso, pero no hay nadie esperando. Ya lo dije en el grupo de WhatsApp y lo puse en el chat. Ah, bueno, gracias. Entonces, la competencia se clasifica, por eso decimos o se dice que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Para que les quede claro en un ejemplo, cuando vamos a ver ahora cómo en las clasificación de la competencia, dice el programa, o criterios de su clasificación. La clásica es en razón del territorio, en razón de la materia, en razón del grado y en razón del turno. Vamos a ver qué quiere decir la clasificación de la competencia en razón del territorio. La provincia de Buenos Aires, a través de la ley 5827, divide a la provincia en zonas que los llamas departamentos judiciales. Es decir, en la provincia hay, ahora estoy en la duda, 135 municipios, si mal no recuerdo, si es 134 o 135. Pero eso no quiere decir que hay 135 departamentos judiciales. Por el contrario, el Poder Judicial agrupa distintos partidos y en ellos, de acuerdo a la cantidad de habitantes, al criterio de litigiosidad, etcétera, y conforma los departamentos judiciales. Fíjense que esto se va modificando, ustedes tienen que tener la 5827 lo más actualizada posible, porque esto a medida que pasa el tiempo, hoy es esto, dentro de 2 meses se crea o se desmembra algún departamento judicial porque es muy grande y se crea otro. Entonces, si bien en la ley, la última que vi decía 19 departamentos judiciales, si se divide algún otro puede haber más departamentos. Entonces, esta es la competencia en razón del territorio. Entonces, cuando un juez jura para ser juez, jura para desempeñar sus funciones en el departamento judicial, ejemplo, Mar del Plata. Entonces, ahí ya está el criterio de la clasificación de la competencia en razón del territorio. Obviamente se llama concurso para cubrir un cargo de juez en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Entonces, una vez que lo gana y es designado, ese juez va a ser juez con competencia territorial en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Ahora bien, el otro criterio también importante de clasificación de la competencia es en razón de la materia. Entonces, la provincia de Buenos Aires también a lo largo de los años se va modificando. Esto no se modifica tan seguido como la competencia territorial, pero la competencia en razón de la materia también ha sufrido distintas modificaciones a través del tiempo, y en primer lugar solo existía la competencia en razón de la materia civil y comercial y la materia penal.
únicamente. A través del tiempo ha habido distintas modificaciones y en la actualidad existe, en razón de la materia, la competencia dividida en civil y comercial, de familia, contencioso administrativo, de garantías, criminal y correccional. Y laboral, me olvidaba, me está escuchando alguien que trabaja en el laboral, me mata. Eso solo entonces también hace a la especialización del juez. Entonces ese mismo juez, en el ejemplo que yo di, tiene jurisdicción siempre, pero va a tener competencia en el Departamento Judicial Mar del Plata y supongamos que es elegido juez civil y comercial. Él concursó para un cargo de juez civil y comercial, entonces se lo designa como juez en lo civil y comercial del Departamento Judicial Mar del Plata. Ahí tiene asignada la competencia de esa jurisdicción, que él tiene el poder de ver, de resolver todos los conflictos, solamente va a poder resolver o ejercer esa función jurisdiccional en los juicios de materia civil y comercial y en el Departamento Judicial Mar del Plata. Es decir, que si él le viene una cuestión penal a su juzgado, él ahí va a ser incompetente, pero él no es incompetente, que quiere decir que no tiene jurisdicción. Él tiene jurisdicción, pero de acuerdo a los criterios de competencia es incompetente para ejercer esa función jurisdiccional. ¿Por qué no está dentro del criterio material? Porque él es juez civil y no juez penal. O si fuera una cuestión dentro de la ciudad de Dolores, también él va, y si fuera una cuestión civil y comercial, él es competente en razón de la materia, pero es incompetente en razón del territorio. ¿Por qué? Porque esa cuestión, de acuerdo a las normas de la competencia, se debe producir ese proceso en el Departamento Judicial de Dolores. Y este juez del que estamos hablando es un juez que tiene jurisdicción, pero que tiene competencia territorial en el Departamento Judicial Mar del Plata. Por lo tanto, una cuestión, aunque sea de competencia material, pero si no coincide la competencia territorial con la que él tiene, no puede ejercer su función jurisdiccional. Es decir, tiene jurisdicción, pero no tiene competencia. Por eso habíamos dicho al principio que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Otro de los criterios es en razón del grado. ¿Qué quiere decir en razón del grado? Es en cuanto a la jerarquía del órgano jurisdiccional. En la provincia de Buenos Aires, en general, están divididos de lo superior a lo inferior, sería la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, el Tribunal de Casación Penal, eso es solamente en el ámbito de la materia penal, luego las cámaras, que ahí sí están las cámaras civiles, cámaras contenciosas, cámaras garantías en lo penal, los juzgados de primera instancia, de todas las materias que dijimos, y los tribunales, como puede ser el tribunal criminal o el tribunal laboral, que si bien ahora con la última reforma van a dejar también de funcionar como tribunal y van a ser un órgano judicial unipersonal en vez de un órgano colegiado como es el tribunal. Recuerden, cuando hablamos tribunal es un órgano colegiado, en el caso de hasta ahora siguen funcionando, el laboral con 3 jueces y en los tribunales criminales también de 3 jueces. Este es el órgano de jerarquía y mayoritariamente todos los procesos se inician, todas las acciones o los procesos se inician entre los juzgados de primera instancia. Ahora bien, algunas leyes han establecido el inicio de algunos procesos por las características especiales o las situaciones especiales por un órgano diferente. El ejemplo es la acción originaria de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que está restablecida en el 161 de la Constitución Provincial, donde establece que será cuestión originaria y por apelación el tema de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y ordenanzas,
Y también la cuestión originaria y exclusiva de la Corte de las cuestiones sobre competencias de poderes públicos y de los tribunales inferiores. Es decir, que en estos dos casos, que es originaria y exclusiva, y la primera que dije de inconstitucionalidad, que es originaria y por apelación, acá, en este caso, la Constitución establece que ese juicio se inicie directamente, cuando dice originariamente quiere decir eso, en la Corte, no se puede iniciar en el juzgado de primera instancia. ¿Por qué? Porque va a ser incompetente. ¿Por qué? En razón del grado, porque esa cuestión, la ley dice que debe iniciarse originariamente, en este caso, en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en ese caso, el juez, se da común tal vez con el contencioso, que inicia una acción de inconstitucionalidad de una ordenanza, se declara incompetente. En cuanto a la materia es competente, en cuanto al territorio es competente, supongamos que es una ordenanza del lugar del municipio, del departamento judicial donde ejerce su función, pero de acuerdo a la ley no puede ser competente porque esa materia está asignada en forma originaria y exclusiva o por apelación a la Suprema Corte de la provincia. Otro de los ejemplos es el caso de las resoluciones de los colegios profesionales, como el colegio profesional, no sé, provinciales, de las distintas profesiones que hay en la que el Estado delega en los consejos profesionales y colegios profesionales para su administración, como el colegio de farmacéuticos, de bioquímicos, de ingenieros, de arquitectos, de abogados, etc. Las resoluciones de esos colegios de abogados para su impugnación, es decir, yo no estoy de acuerdo con una resolución que toma, supongamos que yo soy farmacéutica, y el colegio farmacéutico se inicia una acción, pido, y me sale una resolución que yo estoy en contra, pido una revisión dentro del colegio no conozco cómo funciona, pero más o menos todos los colegios funcionan más o menos igual, de la comisión directiva del colegio pido una revisión de esa resolución que yo considero que no corresponde. Hay un órgano generalmente también dentro del colegio de farmacéuticos que es la que revisa y confirma lo resuelto por la comisión directiva. Entonces yo como farmacéutica, integrante de ese colegio, puedo recurrir a la justicia y ese juicio lo debo iniciar directamente ante las cámaras de apelación en lo contencioso administrativo. Es decir, es una excepción. Tal vez otro tipo de procesos, la mayoría de los procesos se inician en el juez de primera instancia. Si yo lo inicio en el juzgado de primera instancia, contencioso supongamos, el juez va a decir que es incompetente, pero no es incompetente en razón, supongamos que la farmacia está en Mar del Plata, y el consejo directivo del Colegio Farmacéutico Mar del Plata es el que dictó esa resolución en la cual la farmacéutica está impugnando. Y lo inicia ante el juzgado contencioso de Mar del Plata. ¿Qué pasa ahí? El juez se tiene que declarar incompetente, pero no va a ser en razón de la materia, no va a ser en razón del territorio, sino va a ser en razón del grado, porque en este caso la ley establece que ese tipo de juicio debe iniciarse en el superior, es decir, en la Cámara Contencioso Administrativo. Otra de la división es en razón del turno. Esto se aplicó mucho, justamente hoy está de aplicación totalmente la cuestión en turno. Todas las cuestiones, todos los órganos jurisdiccionales anualmente tienen un turno. Se nota más, o ustedes tal vez escuchan, o lo saben más, primero dentro de un departamento judicial en los juzgados o la materia penal. Porque dicen, ahí estaba el juzgado penal en turno tal, el juzgado de garantías, eso. Porque capaz que es lo que más se ve o que se escucha en la televisión o en los diarios. Siempre anualmente hay un turno cada 15 días de tal juzgado, es el que atienden, por eso recuerden todo esto que tiene que ver, todo lo que vemos de competencia y jurisdicción, todo esto no puede nunca violar
el concepto de juez natural establecido por nuestra Constitución en el artículo 18. Entonces, esto es una organización de ese principio, y este turno es el que a uno le da la garantía del juez natural. Es decir, yo, si alguien comete un delito en junio, el juez en el cual va a tramitar ese juicio no está elegido ni por la víctima, ni por el supuesto infractor o el que cometió el delito, sino que ya está asignado desde antes, es decir, anualmente están todos los turnos establecidos. Con el tema de la pandemia, la Corte dispuso el asueto judicial y que funcionaran todos los órganos judiciales en turno. Es decir, que en esta etapa, desde el 18 de marzo o 16 de marzo, ya no me acuerdo qué día salió una acordada de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, estableciendo entonces que los órganos jurisdiccionales que están tratando y solamente están tratando las cuestiones urgentes, sin perjuicio de que los órganos jurisdiccionales que realicen actos procesales van a ser válidos, lo que sí están suspendidos los plazos, es decir, que salvo que se habilite por una cuestión urgente, no me está corriendo, si yo estoy en un proceso y me dieron traslado de una liquidación, está suspendido el plazo. Una vez que se levante la suspensión de plazos, sigue corriendo el plazo que me había empezado a correr antes de la suspensión. Pero en la actualidad, entonces, están trabajando, y también dentro, se les puede decir, yo trabajo en la justicia, por eso les digo cómo es el trabajo, se está trabajando en forma para evitar la acumulación de personas en los lugares de trabajo, solamente con cuestiones urgentes y además con teletrabajo, es decir, cada integrante del Poder Judicial puede entrar, hoy a mí me tocó desde mi casa trabajar, puedo entrar desde mi computadora personal a remoto a mi computadora de mi puesto de trabajo. Entonces yo entro y puedo acceder al sistema, bajar los escritos electrónicos y demás. Bueno, este turno sirve, la competencia en razón del turno, a qué juzgado que le toca estar. En el caso de que son 2 o 3, siempre genera. El problema es cuando hay un solo órgano jurisdiccional. No es problema, sino que siempre está en turno, porque es el único que hay. Si hay 3 juzgados civiles, van a estar en turno cada 15 días a través del año, la primera quincena el 1, la segunda quincena de enero, suponete el 2, la primera de febrero el 3, la segunda de febrero el 1, y así sucesivamente todo el año. Entonces, en toda la provincia, esto se hace ya en noviembre del año anterior, si hay una acordada donde establecen, con una organización que es llevada a cabo por las cámaras también, cuál es el orden de turno de todo el año de todos los órganos jurisdiccionales, que son los que se quedan en la feria, etc. Entonces, en este caso, con esta pandemia que se decretó este año, también están en actividad los órganos en turno. Entonces, es otra forma de división del trabajo para situaciones especiales, en este caso la pandemia, creo que nunca se pensó que podía ser por esto, pero los turnos son para el ejemplo de las ferias judiciales y en el caso de los penales, que siempre tiene que haber un juzgado en turno, por la situación o el tipo de derecho que se tratan o cuestiones que se tratan en esa materia. Es diferente, obviamente, la situación cuando hay detenidos y demás, siempre tiene que haber un órgano pendiente, ¿no? A diferencia de otros órganos, de otras con materias, como veníamos hablando de otras cuestiones materiales. También pasa lo mismo con el fuero de familia, que hay muchas cuestiones de violencia de género, o con cuestiones de devolución de menores, etcétera. Entonces, esos también hay en turno. Entonces, estos serían los criterios para la clasificación de la competencia. Todo esto está en cualquier libro de derecho procesal, la ley 5827 específicamente como es en la provincia de Buenos Aires. Nosotros específicamente siempre evaluamos lo que es el Departamento Judicial Mar del Plata.
obviamente, la Constitución de la Nación y la Constitución de la provincia. Esos son los elementos mínimos que tenemos que tener en este tema, por lo menos. Y también, que ahora vamos a leer algunas cosas, o se las voy a decir, no se las voy a leer, el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Con este tema viene ligado al tema de la competencia la prórroga. ¿Qué quiere decir prórroga? Porque hablamos de prórroga y algunos no entienden el concepto. El concepto de prórroga es que lo podemos modificar a la competencia. Pero para poder modificarlo, tenemos que saber antes el criterio general, que la competencia es improrrogable, es decir, no se puede modificar porque es una cuestión de orden público, y así lo establece el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Es decir, como dice el primero, acá lo leo, dice: la competencia atribuida a los tribunales provinciales es improrrogable, es decir, que no se puede modificar. Una persona que es juez con competencia material en civil y comercial, que es juez con competencia territorial en el Departamento Judicial Mar del Plata, que es juez en competencia de grado en el primera instancia, es juez de primera instancia, no es de juez de Cámara, no es juez de paz, no es de juez de la Suprema Corte, sino juez de primera instancia. Todas esas competencias que son para ese juez no se pueden, es improrrogable, es decir, no puede él modificar qué cuestiones tratar y qué cuestiones no. Va a tratar las que van dentro de esa competencia. Ahora bien, a continuación el código dice: exceptúase la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales, las cuales serán o podrán ser prorrogadas por las partes. Entonces, la competencia es improrrogable. Ahora bien, solamente puede ser prorrogado en los casos de competencia territorial. ¿Qué quiere decir? Recuerden los criterios según el territorio. Es decir, ¿qué quiere decir? Que yo, una cuestión, supongamos, un ejemplo, firmamos un contrato en Mar del Plata, un contrato de locación, sobre un inmueble. Yo soy, supongamos, la locadora, es decir, tengo el inmueble, lo alquilo. Se lo alquilo a un señor para que venga a vivir en Mar del Plata. Perfecto. Ponemos el domicilio para notificarle cualquier cambio en el inmueble locado. Bueno. Ahora ponemos justamente una de las cláusulas, que cualquier controversia que puede surgir del contrato de alquiler se ventile ante los juzgados del Departamento Judicial de Dolores. Ahí estamos prorrogando una competencia territorial, es decir, porque de acuerdo a las normas de competencia, si yo hago un contrato en Mar del Plata, la cosa está en Mar del Plata y me paga y las dos personas están en Mar del Plata, el juez competente según el territorio es el juez, en este caso de la materia civil y comercial, de Mar del Plata. Ahora bien, el artículo 1, en la segunda parte, me dice que si puedo prorrogar la competencia en razón del territorio. Entonces, si yo lo fijo en la ciudad de Dolores, porque supongamos, yo tengo mi papá que es abogado en Dolores y el señor que tiene a la hija que es abogado en Dolores. Entonces dijimos, bueno, ¿a usted le conviene? Sí, mejor hacemos, si hay algún problema, el juicio lo hacemos en Dolores. En este caso lo podemos hacer porque la ley me autoriza a prorrogar, a modificar, a correr la competencia que, de acuerdo a las normas de competencia, el juez competente territorial, según el criterio territorial, sería el de Mar del Plata. Pero yo y la otra persona, de común acuerdo, firmamos o establecemos que la competencia territorial será en Dolores.
no puedo cambiar la competencia material, es decir, no puedo decir en Dolores el juez contencioso, no, es el juez civil y comercial, que de acuerdo a la materia, los contratos de alquileres es una cuestión civil y comercial, va al juez civil y comercial de Mar del Plata. Yo puedo prorrogar solamente, modificar la competencia territorial, entonces va a ir a Dolores, que es lo que elegimos nosotros, pero al civil y comercial, no puedo ir al penal, al contencioso, no voy a elegir más que eso. Y siempre la cuestión que yo voy a iniciar tiene que tener de contenido patrimonial, es decir, en este caso, el ejemplo que yo les di, un contrato de locación, es una cuestión patrimonial. Lo que no se podría es una cuestión, supongamos, una adopción, supongamos que sería una cuestión material, familia y territorial, si lo voy a hacer en Mar del Plata, del Departamento Judicial Mar del Plata. No puedo iniciar una demanda diciendo que se prorrogue y lo quiero iniciar en el juzgado de familia de Dolores, porque no es una cuestión patrimonial. Es decir, los requisitos es solo entonces la prórroga territorial de la competencia en razón del territorio y que la cuestión que voy a iniciar sea de contenido patrimonial. Hay acción. Sí. ¿Puede ser un sucesorio? También. El Sí, sucesorio sí, porque ustedes recuerden que la sucesión es un juicio universal donde todo se analiza, primero se trata de establecer cuál es el patrimonio y luego se divide la universalidad del patrimonio de la persona fallecida o causante entre todos los herederos. Si los herederos están de acuerdo porque los bienes están en otro lugar y se murió en otro, etcétera, pero mientras que estén todos de acuerdo, se puede iniciar dentro de la provincia de Buenos Aires en cualquier departamento judicial. O a veces el que se muere tiene todo en Mar del Plata, pero todos los hijos viven en La Plata. Bueno, se hace el juicio sucesorio en La Plata, si están de acuerdo. Ese sería otro ejemplo. Ahora bien, la prórroga, entonces, como norma general, no es prorrogable. La excepción territorial, cuestiones patrimoniales. Otro desplazamiento de la competencia se da con otros dos casos, el fuero de atracción y la conexidad. ¿El fuero de atracción qué es? Las leyes, justamente en los juicios de sucesiones y en los juicios de quiebra, son dos de los, dentro de la clasificación de procesos, ustedes van a ver a lo largo de la materia, que son los procesos llamados universales. ¿Por qué? Porque tratan la totalidad del patrimonio de una persona. En el caso de la sucesión, como lo dije recién, una vez que se fallece la persona, ¿cómo se va a dividir todo ese patrimonio entre los herederos? Y la quiebra es, ¿cómo se va a dividir? ¿Cómo se va a dividir? Primero, ¿cómo se va a pagar a los deudores de una empresa o una persona cuando su patrimonio no puede hacer frente a todas las deudas que tiene? Entonces, ¿cómo se va a resolver esa cuestión? Esos dos procesos, entonces, como tratan la totalidad del patrimonio de una persona, en un caso cuando tiene muchos deudores y no le alcanza la plata, y en otro caso cuando se murió, en ese caso, esos dos procesos atraen, por eso se llama fuero de atracción, atraen todos los procesos que hubiera tenido esa persona en otros juzgados. Excepto las cuestiones personales. Es decir, siempre que sea en el fuero de atracción de la misma materia. Es decir, si una persona que se muere tiene un juicio de cobro de pesos, ese juicio de cobro de pesos va a ser atraído por la sucesión, porque es una cuestión patrimonial. Ahora supongamos, si esa persona que se muere justo estaba en trámite un proceso que te estaba cambiando el nombre porque tenía mal una rectificación de partida, supongamos, eso es una cuestión personal. Entonces eso no es patrimonial y justamente el objeto del proceso universal es la división del patrimonio, y ese juicio es una cuestión personal. Entonces,
Eso no quiere decir que cambia la competencia cuando un proceso está en un juez civil y comercial, un cobro de pesos, y es atraído por el foro de atracción por la sucesión o quiebra de la parte actora o demandada. Porque va a ser dentro de la misma materia. Recuerden que hoy tanto la cuestión sucesoria como la cuestión de quiebras tramitan entre juzgados civil y comerciales, civil y comercial. Entonces, recuerden que siempre ante la duda, cuando alguna cuestión no es sabido qué competencia material es, si bien la 5827, qué cuestiones, van a encontrar en la 5827 que dice que es el fuero residual, que en caso de duda o que no fuera competente ninguno de las otras competencias, el que corresponde entender es el juez en lo civil y comercial. Entonces, en este caso, la ley establece en qué casos y por circunstancias especiales atrae, por eso se llama fuero de atracción, atrae todos los procesos correspondientes al patrimonio del quebrado o del causante. Y otra cosa es la conexidad. La conexidad sirve, primero, cuando el actor puede juntar esa acción o varias acciones contra un mismo demandado. Es decir, para no hacer, supongamos, 3 juicios que yo voy a tener con el mismo demandado, puedo hacer conexidad con esas acciones e iniciarlas todas juntas. Ahora bien, tiene que haber algunos requisitos, no puedo iniciar porque sí. Primero, esas 3 acciones tienen que poder tramitarse sobre el mismo juez, es decir, no puedo hacer conexidad con una cuestión penal en un juicio civil, eso no. También otra de las características es que esas acciones no se excluyan entre sí, es decir, que ninguna puede, si sale favorable, cancela la otra acción. Y también que esas acciones puedan ser sustanciadas por los mismos trámites. Es decir, yo no puedo iniciar esas 3 acciones y las 3 acciones tienen distinto trámite del proceso, como puede ser un sumarísimo, otro es un universal y otro es un ordinario. Como las 3 acciones tienen forma, después ustedes lo van a ver más adelante, qué cuestiones van a través de proceso ordinario, sumario, sumarísimo, etcétera. Pero acá, para que haya poder conexidad, esas 3 acciones tienen que tramitar por la misma vía o el mismo proceso. Si no es así, no puedo hacer conexidad entre las acciones, iniciaré 3 juicios diferentes, aunque el demandado sea el mismo. Por eso tienen que darse ciertas pautas para que se pueda concretar esa conexidad de acciones. Tanto la conexidad como el fuero de atracción no implica desplazamiento de la competencia, porque la competencia siempre es la misma, porque en cuanto a la materia es la misma. Y solamente agrupa en un solo juez muchas acciones. Que si no se hiciera de esta forma, habría muchos juicios y todos diferentes con respecto a una cosa o al patrimonio de una misma persona. Entonces sería, además de antieconómico, también evita que haya sentencias contradictorias. Acá, en el caso, supongamos, de las sucesiones, acá el mismo juez va a llevar a cabo los procesos patrimoniales y los procesos de sucesión. Entonces, si tiene que reclamar algo el causante en un juicio, inmediatamente y lo gana ese juicio y se incorpora al patrimonio de la sucesión. Si estuviera en otro juicio, en otro juzgado,
hasta que el juez de la sucesión se entere que esta persona, aunque ya fallecida, ganó el juicio, y este matrimonio va a quedar en otro lado. Entonces, tanto el fuero de atracción como la conexidad de acciones sirve para que no haya estipendio jurisdiccional, que se pueda hacer lo mínimo o la mejor, en menos cantidades de pasos, todas las cuestiones que hacen a una misma persona y al patrimonio de una misma persona. No quiere decir prórroga de la competencia. La prórroga de la competencia, la única que existe como tal, es la que da el artículo 1, que es de común acuerdo, solamente en competencia territorial y cuestiones patrimoniales. Ese es el único caso de prórroga de la competencia. Fíjense que todos tienen que ver con el lugar, la materia, el grado en que se está tratando la cuestión para ejercer la función jurisdiccional. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Quieren hacerme algo? Porque se va a terminar el tiempo, me parece. ¿No se termina el tiempo o nadie tiene preguntas? Yo no tengo preguntas. No, no se termina el tiempo, es ilimitado, dice ahí. Ah, pensé que se cortaba, yo por eso pensaba, está bien, bárbaro, seguimos un poco más entonces. Hacemos 1 hora igual, hasta las 4 tenemos. Vamos a ver, además de competencias, acá tengo el... Bien. Vemos la competencia, antes de hablar del criterio de división, una que la vimos así por arriba, pero es la división entre competencia federal y ordinaria. Cuando hablamos de competencia federal, es la que establece el 116 y 117 de la Constitución Nacional. Por eso tenemos que tener bien en claro esos artículos para saber cuando yo soy abogado y quiero iniciar un proceso, lo primero que tengo que saber es si es competente un juez federal o un juez provincial. Es decir, si la cuestión es de la justicia ordinaria, que es la provincial o local, o de la justicia federal o extraordinaria, llamarlo de otra forma también. En los libros lo van a encontrar con esa denominación. Para saber la competencia, si es federal o provincial, tenemos que saber dirigirnos primero al 116 de la Constitución y 117, que dice la Corte Suprema de la Nación, no me lo quiero acordar de memoria, pero no me acuerdo, quiero ver, tratará, no dice tratará, las siguientes cuestiones. Si empieza a hacer una enumeración, cuando la nación sea parte, cuando en cuestiones de jurisdicción marítima, en los casos de cónsules extranjeros, en los que una provincia sea parte, entre vecinos de una provincia y la provincia, entre vecinos y vecinos, o entre provincias y provincias. Todas esas cuestiones es de competencia, dice las leyes nacionales, con la excepción del 75, inciso 12, que son las cuestiones a nuestro código, las leyes nacionales, pero no a las leyes que están en los códigos como el civil, penal, que esas son cuestiones provinciales, por eso dice con la excepción del 75, inciso 12. Todas las cuestiones regidas por la Constitución, menos esas, por tratados internacionales también, todas esas cuestiones, competencia federal. Ahora bien, en caso de duda, siempre, acá es al contrario, siempre es ordinaria, porque justamente la característica de la competencia federal es de excepción, es una competencia de excepción. No todo puede llegar al más alto tribunal, en este caso de nuestro sistema, que es la Corte Suprema de la Nación. Entonces, sí se puede llevar a través, pero se llegaría desde la justicia ordinaria o provincial una vez que se hayan realizado todos
los estamentos como ser juzgado, Cámara, Suprema Corte de la provincia y de la Suprema Corte a la Corte de la Nación. Esa es una forma de llegar desde la provincia, en un caso ordinario, a la Corte de la Nación. Pero si yo quiero iniciar un proceso, para iniciar y llegar a la Corte de la Nación, o que sea la Corte de la Nación el que me resuelva, tiene que ser en principio una cuestión federal. La cuestión federal es solamente 116 y 117. Todas las demás cuestiones son de competencia ordinaria, porque la competencia extraordinaria es de excepción. Tanto es así de excepción que el recurso extraordinario federal, que es el recurso que me permite a mí llegar de un órgano máximo de cualquier provincia, en nuestro caso la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, para llegar a la Corte, está legislado en la ley 48, fíjense el número de ley, qué vieja que es, en el artículo 14 y 15 de la ley 48, y ahí con algunas modificaciones como la acordada 4 y 5, que son de forma tal vez para iniciar, con qué características tiene que tener formal el recurso, solamente y para casos específicos se puede llegar a la Corte de la Nación. Por eso recuerden que la primera división de competencia es extraordinaria y ordinaria. Extraordinaria o federal y ordinaria local o provincial. Recordando que la extraordinaria es de excepción y es la máxima. ¿Qué quiere decir? Yo, salvo algunas cuestiones como son las de derechos humanos, que podemos ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte de San José de Costa Rica, todos los procesos, o sea, los que no son de esto, terminan en el más alto tribunal, que es la Corte Suprema de la Nación. De ahí no existe otro tribunal superior. Es lo máximo dentro de todas las justicias, dentro de las justicias provinciales y dentro de la Nación. Lo último es, a diferencia de otras organizaciones judiciales como el de España, como ser, que tiene el Tribunal Constitucional, que divide al órgano máximo en el Tribunal de Cuestiones Comunes y Tribunal Constitucional, es que resuelve todas las cuestiones que hacen a la constitucionalidad o no de una ley, decreto, etc. Acá es un solo órgano, o sea, nuestra Corte Suprema de la Nación trata todo, las cuestiones de competencia ordinaria dentro de la justicia federal, las cuestiones por apelación de los distintos órganos máximos de las distintas provincias, y todas las que tengan que ver con la constitucionalidad de las leyes. Entonces, en un mismo órgano hace un control solamente un solo órgano, a diferencia de otros sistemas judiciales que tienen dos órganos máximos, que es el de control constitucional y para todo lo demás el otro órgano. Esta es la primera gran diferencia de competencia, y luego dentro de la competencia federal y las competencias provinciales está la clasificación de competencia que vimos al principio. La clasificación de la competencia a nivel federal es diferente. Si ustedes saben acá, en Mar del Plata, el juzgado federal se divide, no tiene la misma división con respecto a la materia que lo tiene la provincia, el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. El juzgado civil es civil, comercial, contencioso, y tiene dividido el penal nada más. Es diferente las materias y cómo están divididas. Por eso, la cuestión federal en Mar del Plata, la justicia federal en otro lugar puede tener más divisiones, porque como antes tampoco en Mar del Plata había Cámara Federal, bueno, desde un tiempo hace bastante se creó la Cámara Federal en Mar del Plata. Y así en todo el territorio hay más o menos, es otra ley la que regula la organización judicial de los tribunales federales en el país.
a diferencia de la ley de la 5827, que solamente establece la división, clasificación de la justicia en la provincia de Buenos Aires. No sé si querrían ver algún tema en específico de esta unidad 2, o si quieren ver de alguna otra unidad de la, no sé qué, de qué vieron con el doctor Verdi. Juez, bolilla de juez, el artículo 35, creo. 34, 35, 36. Sí, Bien. ya vamos a continuar, todavía no terminamos. Yo tengo una pregunta sobre este tema. Sí, cómo no. Cuando usted habla de conexidad y atracción, ¿es entonces desplazamiento de la competencia o no? ¿Es un desplazamiento? O sea, sí, lo que yo, que capaz que utilicé la palabra esa, se desplaza la competencia, pero no quiere decir que el juez que intervino es incompetente. Ok, no. Se desplaza la competencia por una cuestión ajena, por una situación especial que el legislador considera de mejor tratamiento de todos esos procesos que lo lleve un mismo juez, como ser el juez de la sucesión, o el juez de la quiebra, o un juez que tiene 5 o 6 juicios contra la misma persona, entonces mejor que el próximo juicio venga también que lo trate ese mismo juez. Es un desplazamiento, pero no es una cuestión de incompetencia. Un desplazamiento vendría a ser legal, ¿no? Porque todo esto de acuerdo a lo que dice el código, cuándo, en qué casos se puede desplazar la competencia. Perfecto. También creo que no lo vimos, o que no lo dije yo. Hay que tener, porque esto también se confunde cuando lo lean, capaz que el objeto no es lo mismo, pero pareciera que fuera lo mismo. No hay que confundir inhibitoria o declinatoria, que son las formas o procedimientos de las cuestiones de competencia, con la recusación. Si bien en los dos casos, tanto inhibitoria y declinatoria como en recusación, el juez deja de entender en un proceso determinado, en un caso, en la recusación, es porque la ley establece que ese juez no va a ser imparcial para resolver. Y en los casos de declinatoria e inhibitoria, el juez deja de entender, pero porque es incompetente de acuerdo a las normas de competencia. En los dos casos, en los dos institutos procesales, el juez es apartado de una causa. Pero en la declinatoria e inhibitoria, porque es incompetente, y en el caso de la recusación, porque la ley entiende que no va a ser imparcial. ¿Entienden ahí por qué al juez se lo saca de un proceso? En un caso es incompetente, es decir, de acuerdo a las normas de competencia, ese juez no se da tanto en cuestiones como ser entre materia, pero a veces territorialmente, o en materias también cuando hay cuestiones dudosas, pero nunca se da entre, supongamos, penal y civil. Eso es claro cuando es uno y otro, pero supongamos que una cuestión penal lo inician en el civil, el juez se declara incompetente. Entonces se inhibe de entender y ahí deja de entender, pero porque es incompetente de acuerdo a las reglas de competencia. En la recusación y excusación, el juez también deja de entender en un proceso. Pero supongamos, a partir de 14, 15, 16, 17, esos artículos establecen cuáles son la recusación, bueno, puede ser con causa, sin causa, y en el caso cuando es con causa, las causales, supongamos que sea acreedor, deudor de las partes, familiar, ahora no me acuerdo todas, pero hay varias de las cuestiones en que la ley entiende que esa persona que es juez, si está en esa situación particular con respecto al abogado o a la parte, no va a resolver en forma clara o imparcial. Entonces, la ley le da herramientas a las partes para que pidan la recusación, o también que el juez, si sabe que está en esa situación, se excuse de entender. Ahí también el juez es competente, pero se aparta por una cuestión de imparcialidad, no de competencia. Muchas veces
escuchado que dicen que se aparta por incompetente. No es incompetente, porque ese juez era una cuestión civil y comercial en Mar del Plata, y él era juez civil y comercial de Mar del Plata, estaba bien, pero que el abogado era el hijo del juez. Obviamente, la otra parte, si se entera, le va a pedir la recusación al juez. Entonces el juez, ante el pedido de recusación, en ese caso, generalmente el juez se excusa de entender, porque ya sabe, si en los juzgados ya cuando el juez tiene hijos, esposas, abogados, apenas entran por sorteo los juzgados civiles, las causas, el personal ya sabe y este va para excusación, y el juez se excusa de entender, porque está dentro de lo tipificado de las causales de recusación. La excusación es la parte cuando el juez de oficio se excusa. Y ahí deja de formar parte de ese juicio, pero no por incompetente, sino porque no es imparcial, de acuerdo a lo que establece el código. Bueno, la próxima, sí, ¿alguna pregunta? Sí, Sí. hay una consulta en el chat que dice, ¿puede detallar cómo se hace el procedimiento en caso ordinario? Porque no me quedó claro. Es lo que pusieron en el chat. ¿En el qué? ¿En el caso ordinario? A ver, no lo leo. Claro, ¿cómo se hace el procedimiento en caso ordinario? Y no especifico más, es lo único que dice. No sé, ¿el procedimiento en caso ordinario de qué? Acá estoy leyendo, pero no, a ver si Carla Gudiño dice, profe, ¿puedo detallar cómo se hace el procedimiento en caso ordinario? Porque no me queda claro. No sé ordinario a qué se refiere, si alguno se da cuenta y me lo dice capaz. Acá dice, aclaro el caso federal. Marcela, yo creo que... El caso federal es, para saber cuándo es caso federal, tengo que saber el 116. Si yo lo inicio, para mí es un caso federal, lo inicio en el juzgado federal. Si el juez entiende que no es competente, se va a declarar incompetencia y va a decir que no es federal. Ahora bien, si yo estoy en la duda y digo, este caso, busqué varios casos, a ver, no sé, algo contra el Banco Nación. Digo, ¿es Banco Nación? ¿Será provincial? ¿Será de juego federal? Cuando la cuestión está en duda, y mismo tanto en el juzgado federal, ante la duda te van a decir que es ordinario. Entonces, ¿qué hago? Lo inicio en el ordinario. Antes igual preguntaría yo en los juzgados y diría, ¿ustedes tienen juicios del Banco Nación? En los que son de cuestiones, hay Banco Nación en la provincia cuando es cobro de pesos o de pagarés o tarjeta de crédito. Pero cuando la persona, suponete, los casos de ANSES, esos sí son federal, porque es el Estado Nacional, a través del ANSES, que se le pueden hacer. Esas cuestiones como ser van al federal y no a la provincia. Pero puede haber cuestiones que uno no sepa si es porque está ahí al límite, y si esto puede ser federal, lo puede. Ante la duda, todas las leyes establecen que en caso de duda, la competencia es provincial, es decir, ¿por qué? Porque la competencia federal es de excepción. Es una de las características de la competencia federal que sea excepcional. Entonces, si no está bien claro que sea uno de los casos del 116, es ordinaria. Yo, por ejemplo, tuve un caso particular, trabajo en estudio jurídico, tuvimos un caso de rectificación de título de propiedad automotor. Entonces no sabíamos dónde iniciarlo, lo iniciamos en el juzgado civil y comercial de Mar del Plata, Esos se declararon incompetentes y lo mandaron al juzgado federal. Claro, porque... El federal se declaró incompetente, lo volvió a civil. Se recibió en civil. Pero realmente era un caso de duda. Claro, ¿ves? Ese está perfecto ese caso, porque vos decís, el organismo donde es el título es nacional. Exacto. Pero está dentro bien claro del 116, porque el 116, yo siempre digo que, no sé qué toque, ahí está, yo siempre digo que
la Corte Suprema de la Nación va haciendo mucha jurisprudencia de qué cuestiones no son federal, y cada vez hay menos, o sea, cada vez se saca más, para mí porque no quiere trabajar menos, cada vez tienen menos competencia, por más que el 116 no se modificó, siempre cualquier cuestión, inclusive cuestiones que tal vez no están tan, que están claras en el 116, dicen, no, vaya mejor a la justicia ordinaria, tienen mejor, como los casos de cónsules, la segunda, el 117, que dice directamente ante la Corte ya tiene dicho, no, mejor para garantizarle la doble instancia, vaya a juzgado de primera instancia federal y después venga a la Corte. Fíjense cómo va cambiando hasta lo que dice la Constitución, en distintos fallos. No sé si es eso lo que me quería hacer la pregunta, era con respecto a eso. Entonces, en caso de duda, siempre es ordinario. Lo mejor es como, en el caso tuyo, bueno, capaz que vos también, en caso de duda, lo iniciaste en el ordinario, el juez ordinario dice, no, esto no es mío. Lo primero que hace un juzgado cuando es duda dice, no es mío. El problema es que en el caso cuando es competencia federal y competencia ordinaria, no hay un órgano común para resolver. En caso en provincia, sí, cuando se da que es civil o es contencioso, bueno, no hay un órgano común de cámaras, pero hay la Suprema Corte, que es lo que habíamos dicho del 161, trata las cuestiones en forma exclusiva con respecto a la competencia de los poderes y de los tribunales. Y la Corte Suprema de la provincia dice, no, esto es de competencia civil, o es de competencia contenciosa, o es de competencia familia. ¿Alguna otra consulta? Bueno, nos veremos la semana que viene. No sé cómo están organizadas las clases, y si no, cualquier cosa, quedamos a disposición toda la comisión, ya sea por mensajes, por el chat, por el mail, o por el aula virtual que tenemos, y algunas clases más seguramente que tendremos a partir de la semana que viene. Cuando haya Zoom, siempre es en el horario de clase. Y bueno, las fechas de exámenes todavía no están, y tampoco la modalidad. Calculo Yo creo que ya que dieron la semana el parcial, creo que ya dieron la fecha. No, había dicho para mayo, para medio, ahora no me acuerdo. No, pero acuérdense, chicos, que las tiene que disponer Secretaría Académica, y eso todavía no salió todavía. Ni bien lo tengamos, lo vamos a estar publicando, pero aún no hay ninguna fecha confirmada. Sí, creo que yo, por lo que último que yo sabía, todavía no estaban. Están estimadas las fechas para, a mí me dijeron entre el 20 y pico de mayo, pero del 20 en adelante o del 18 en adelante, no recuerdo. No, yo tenía la fecha, pero de derechos humanos. Y leí No, mal. pero eso es otra cosa, eso es el Sí, trabajo sí. práctico. Fechas de parciales no hay nada confirmado de ninguna materia, ninguna comisión. No dijeron la fecha parcial de derechos humanos del 17, igual está otra materia, pero yo creo que dijeron eso. Bueno, igualmente, apenas lo sepamos, lo vamos a poner en el aula virtual nuestra, así se enteran todos, y bueno, vayan a esto porque no. Tampoco se sabe. Acá están preguntando si se sabe la modalidad de examen. Tampoco. No sabemos si va. El tema es porque, bueno, es más complicado de todas formas, o sea, no solamente el oral, porque si no, con cada uno vamos a estar mucho tiempo tomando, porque son muchos, son 108 la comisión. Si son pocos es más fácil, porque se puede dar cada 20 minutos en 2 o 3 días o 5 días entre todos, más o menos se puede evaluar, pero desde el 108 se dificulta. Y bueno, así que están viendo las otras posibilidades, o no sé de qué otra forma. Así que apenas sepamos, lo vamos a poner en el aula virtual. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.